Y bueno, y nuevamente estamos aquí en nuestra reunión de varones, estudiando acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Ya hemos estudiado el viernes pasado los versículos del 1 al 12 y ahora vamos a leer de versículo 13 en adelante. Y hemos aprendido pues que el apóstol Santiago se enfoca en la segunda venida de Cristo ya al final de su carta. Y su enfoque es enseñar al cristiano cómo debe ser consolado y animado por esta verdad. ¿Cuál verdad? Que el Señor Jesús regresa pronto. Santiago también anima a sus lectores a cultivar la paciencia en vista de la realidad de este acontecimiento y vivir una vida basada en los principios de la palabra de Dios. Santiago nos muestra cómo debemos vivir los cristianos mientras aguardamos con paciencia el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, te ruego, te suplico que tú nos guíes en este estudio y que, Padre, lo que vamos a aprender, que quede grabado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y Dios, que podamos ponerlo en práctica y que estas verdades nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana, Señor, esperando tu pronto retorno, tu pronto regreso. Bendícenos en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio anterior aprendimos pues que eh, los jornaleros que son abusados en cuanto a que no se les paga a tiempo o algunos no le pagan su trabajo, mayormente son personas, los empresarios abusivos que retienen el pago, los gerentes abusivos que no pagan a tiempo, etcétera, etcétera. Aprendimos que el Señor Jesucristo va a derramar su justicia, va a hacernos justicia a aquellos que hemos sido ofendidos, en que no hemos recibido la retribución de nuestro trabajo, el pago de nuestro trabajo. Hemos aprendido también de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es decir, que no debemos practicar la mentira. Pues bien, mis amados, hoy día continuamos entonces. Santiago capítulo 13 al 15. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15. Y leo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Repito el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y la palabra pues de Dios nos dice de que si alguien está afligido, tiene que hacer oración, y si alguien está enfermo, tiene que llamar a los ancianos. Ahora es bastante interesante una distinción que se hace aquí entre aflicción y enfermedades. Y no sé si nosotros siempre podemos discernir la diferencia de si es una aflicción o una enfermedad. O sea, ¿qué es una aflicción y qué es una enfermedad? Pero pareciera que las aflicciones son utilizadas por Dios con el propósito de corrección. Que cuando llegan las aflicciones, entonces necesito orar, necesito descubrir de Dios lo que Él está intentando enseñarme, lo que Él está intentando decirme. Cuando vienen las aflicciones, no debemos de decir, mis amados hermanos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino, ¿para qué, mi Dios, es esta aflicción que tú has permitido? ¿Para qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Nuestro problema es que muchas veces no somos sensibles a las cosas del Espíritu Santo. Pareciera que hay una torpeza espiritual que prevalece entre la iglesia. Y si Dios lo está golpeando a usted en cuanto a una aflicción, déjeme decirle que
Dios está intentando decirle algo. Y así, usted está afligido. Si está afligido usted, pues haga oración. Haga oración. Salmo capítulo 32, 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Dice, parafraseando el Salmo, mientras estoy buscándolo en la Biblia, Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. ¿Ok? Antes voy a leer el pasaje en la Biblia y luego estamos parafraseándolo. Salmo 32, 8, 9. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Wow! Esto es algo bien serio, ¿eh? Algo bien serio. En otras palabras, Dios nos está diciendo, no sean tan tercos como una mula con la que tengo que utilizar procesos dolorosos para hacerla girar. Yo te guiaré con mis ojos. Quiero que seas sensible a mi voluntad y a mi plan, y estaré feliz de guiarte con mis ojos. En este salmo, cuando el Señor habla al salmista, Él le dice, mira, yo quiero guiarte con mis ojos. No seas como la mula que hay que colocarte un cabestro en la boca para guiarla. Ahora pues, Dios nos está diciendo a nosotros, no seamos tercos como una mula con la que tengo que utilizar procesos dolorosos para hacerlos girar. El Señor nos dice, yo te guiaré con mis ojos. Quiero que seas sensible a mi voluntad y a mi plan, y estaré feliz de guiarte. Por lo tanto, mis amados hermanos, por lo tanto, si estamos pasando alguna aflicción, entonces preguntémonos, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Para qué es todo esto, Señor? Muéstrame, muéstrame, Padre. No seamos tercos que frente a una aflicción estemos renegando delante de Dios y haciendo cosas contrarias, porque el Señor entonces sí nos va a hacer caer su cabestro, su correa sobre nosotros. Mis amados hermanos, Dios no quiere guiarnos con procesos dolorosos, sino que Él nos ama tanto que Él lo hará, porque es tan importante que yo sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Él sabe que es para mi bienestar que yo camine en sus sendas. Y si comienzo a desviarme y no escucho, Él va a utilizar el cabestro. Él me llevará de regreso a Él. Mis amados, el Señor utilizó el cabestro con Pablo porque él era algunas veces terco. Ahora, pero si usted en un momento está siendo afligido, mi amado hermano, ore al Señor. Ahora vamos a regresar al libro de Santiago. Santiago, estamos en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 15. Santiago 15 dice, y la oración de fe al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Si está alegre, cante alabanzas, regocíjese. Si está enfermo, entonces llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mis amados, es interesante que pareciera haber una correlación aquí entre la enfermedad y el pecado. Y es interesante cómo muchas enfermedades pueden ser relacionadas al pecado. Pero aún así, por otro lado, permítame decir lo que yo pienso. Yo pienso que es un error muy peligroso intentar relacionar todas las enfermedades con el pecado. Y pienso que es cruel y peligroso decir que todas las enfermedades
son el resultado del pecado en la vida de una persona. Y no es así. Entonces, si alguno está enfermo, dice la palabra de Dios, si está afligido, ore. Si está enfermo, tiene que dar aviso al pastor o a los líderes de la iglesia para que lleguen a su casa y entonces puedan orar por el enfermo. El versículo 16, Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis amados, nuevamente repito, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Note usted que la palabra no dice confiesa tus pecados ante alguien. No, no, siendo que Dios es el único a quien debemos confesar nuestros pecados. Lo que está hablando aquí es confesar las ofensas unos a otros. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y Él es lleno de misericordia y justo para perdonarnos. Y nuevamente dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos nuestras ofensas, nuestras faltas, fracasos, aquellas áreas en nuestra vida donde necesitamos ceder más al Espíritu Santo de Dios y encontrar su fortaleza y encontrar su ayuda. Y es bueno tener un compañero de oración con el que usted pueda abrirse y decirle, estoy teniendo problemas en esta área en particular, por favor, ora por mí. Ese es un lado. El otro lado es que hay hermanos que hablan mal de otros hermanos. Hablan mal de los líderes de la iglesia, hablan mal del pastor, hablan de el director de alabanza, el asesor de los jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Pero no tienen el valor para acercarse y hablar del asunto. Esto es muy malo. Les animo a que se acerque y dígale, mi hermano, le confieso que tengo estos pensamientos no tan edificativos acerca de usted y le pido perdón. Es lo que quiere decir el pasaje aquí. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. De tal manera entonces, mis amados hermanos, que si yo tengo algo, vamos a ver, contra mi hermano Mario, entonces yo no debo de ir y decir a otras personas lo que veo acerca del hermano Mario, no. Jesús mismo nos dio instrucción de que yo tengo que ir a mi hermano y decirle lo que está pasando, lo que yo siento. ¿Para qué? Para que al final terminemos orando el uno por el otro y terminando en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Hay una parte en que el versículo 16 termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 16 termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Y esto es lo que yo siempre disfruto. ¿Saben? Mi hijo Brian, cuando tenía 6 años, se quejaba que Dios no le contestaba sus oraciones. Él repetía y repetía una oración. Un día le dije, hijito, ¿por qué no dejas de repetir esa oración y oras al Señor con tu corazón? Lo que tú sientas, hijito, ora. Es como cuando tú conversas conmigo. Un día cuando yo llegué del trabajo, él me llamó rápidamente y me dijo, papi, el Señor me contestó mi oración. Le dije, Señor, necesito una mochila nueva y tú tienes muchas. Por favor, regálame una. Y papá, yo oré la semana pasada y hoy en la mañana mi tía llegó de viaje y me trajo una mochila muy bonita. Mi hijo logró entender que para orar al Señor no hay que buscar palabras escogidas, rebuscadas, sino que así como mi hijo oró, así como mi hijo conversó conmigo, así tú y yo podemos conversar con nuestro Padre. Lo que nos falta, que salga esa oración de nuestro corazón
con toda sinceridad delante de nuestro Dios. Y el versículo termina, y la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. El versículo 17 dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Sabe? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era como usted, como yo, un hombre con las mismas pasiones que nosotros tenemos. Generalmente leemos de estas personas en la Biblia, tales como Elías, Eliseo, Josué, Moisés, Pablo, Pedro. Generalmente pensamos de ellos que están en una categoría muy alta, muy arriba, y que yo estoy bien abajo. Y como que pensamos de las cosas que ellos hicieron como completamente inalcanzables por las personas comunes. Pero dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted. No era diferente a usted. Ahora, cuando leemos aquí que Elías era un hombre sujeto a pasiones, no significa que era un hombre que se entregaba a pasiones desordenadas, vergonzosas. Lo que el escritor quiere decir es que Elías era un hombre con virtudes y defectos, como usted y como yo. Y el versículo 17, pues, ¿no? Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Puede usted imaginar esto? Un hombre como usted, orando fervientemente, diciendo, Dios, no hagas llover. Que estas personas aprendan por medio de la sequía a clamar tu nombre. Un hombre con virtudes y defectos semejantes a las nuestras, pero un hombre que frente a sus defectos, él oraba a Dios, entraba en comunión con Dios y Dios le respondía poderosamente. Ahora, el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Ahora, vemos aquí que un hombre está controlando el clima con sus oraciones. Un hombre como usted y como yo. ¿Sabe, mi hermano? Años atrás, cuando trabajé con la misión BCM, nos invitaron a unos pastores de BCM a la ciudad de Tarapoto para dar unas conferencias a los pastores de la zona. Los 2 primeros días no llovió, pero el tercer día llovió, así como cuando usted entra a la ducha y abre la llave, así, literalmente, así llovió en esa oportunidad. La conferencia era realizada en un campo abierto, pero algo grandioso pasó ese día. Uno de mis consiervos que estaba enseñando, mientras llovía así, tremendamente, oró a viva voz a Dios y le dijo, Señor, por favor te pido que cese de llover. Y dijo, Padre, te imploro que deje de llover para que pueda terminar la enseñanza que tú has puesto en mi corazón para transmitirla a tus siervos. Permíteme terminar y luego que siga la lluvia. Hermanos, parece algo loco, pero así como este pastor oró, así sucedió. Y así fue, durante la enseñanza dejó de llover. Y cuando concluyó la enseñanza, oiga, empezó a llover terriblemente. Increíble, ¿no? Bueno, le cuento que después este pastor, no sé, daba cosa acercarse a él. Los hermanos no se acercaban a él porque no, este hombre hay que tenerle cuidado, porque lo que él pide a Dios se cumple. Bueno, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí en esta parte de la palabra nos aconseja que si algún hermano está andando mal en los caminos del Señor, nosotros con el Espíritu del Señor
y el amor de nuestro Señor Jesucristo, debemos conversar con tal hermano con el propósito que él reflexione y medite y regrese a las sendas cristianas, a la comunión con el Señor. Asegúrele que él es un hijo de Dios y que nuestro Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Jamás, mi amado hermano, jamás, jamás, digamos al hermano que se ha desviado, jamás hay que decirle, pues no te da vergüenza, cómo estás viviendo, mira, las personas incrédulas cómo están hablando de ti. Jamás, mi amado hermano, el asunto aquí, el tema es ir y con el amor de Cristo, hablarle, aconsejarle. El propósito es que Él vuelva a los caminos. Déjale que el Señor se va a encargar de Él. Ya el Señor va a trabajar para que Él se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero el asunto es que nosotros tenemos que conversar con el propósito de que Él regrese a los caminos del Señor. Así que si una persona se desvía, busque hacerle volver al camino de la fe en Cristo, porque usted salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Mis amados hermanos, vamos a orar. Y ahora, Padre, así como Santiago nos ha exhortado, ayúdanos a que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y como hemos escuchado, Señor, estas instrucciones, estas exhortaciones, tu Espíritu Santo habló, Señor, a nuestros corazones acerca de diferentes áreas. A algunos de nosotros acerca de la lengua, a otros acerca de la envidia y la contienda, a otros acerca de los deseos, a otros acerca de la amistad con el mundo y los deseos por las cosas mundanas. Señor, yo te pido, Padre, que prestemos atención a la palabra tuya y seamos hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos realmente amarnos unos a otros, orar unos por otros, alentarnos y fortalecernos unos a otros. Utiliza nuestra lengua, Padre, para fortalecer a otros y alentarnos para que podamos realmente ser los hijos de Dios y dar buen fruto para vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.